Ok, chicos. Bueno, continuando con el tema del estrés, nos quedamos la última vez hablando de qué causa el estrés y revisábamos los eventos vitales. Y luego nos quedamos particularmente en un momento nuevo, que era cuál es esta manera en la que se ha estudiado formalmente el estrés, qué efectos produce en nuestro cuerpo. Este médico de apellido Selye o Celie estudió durante bastante tiempo personas sobre todo que habían estado en eventos traumáticos como accidentes, guerras, desastres naturales, etcétera. Y a partir de lo que él observó como médico, propuso que hay esta curva de respuesta al estrés. Se le conoce como curva precisamente de adaptación al estrés. Esta curva es con la que explicamos habitualmente cómo las personas caemos en estrés o nuestros pacientes, ¿no? Vean cómo en un primer momento aparece este punto, en donde aparece un momento de alarma, es decir, los organismos entramos en esta fase en el que el sistema nervioso autónomo, particularmente el autónomo, empieza a tratar de enfrentarse al estresor. ¿Ok? Imagínense como cuando empezó la pandemia, nos explicaban desde muchos ángulos, ¿no? Desde las noticias, desde el internet, desde los mensajes personales, etcétera, que Mexicali se iba a acabar, que esto iba a ser un desastre, que iba a ser así como el apocalipsis. Entonces, todos nuestros recursos para hacer frente a un estresor como es el que corre el riesgo, la vida, la vida social, empieza a entrar en movimiento. Vemos cómo, dice aquí, existe una resistencia típica de nuestro cuerpo, o sea, nuestras pupilas, nuestra piel, nuestro estómago, nuestro hígado, nuestro sistema nervioso central, todo nuestro cuerpo moviliza todas las energías posibles para hacer frente a este estresor. En este caso, el estresor era la incertidumbre que venía con un virus que no conocíamos. ¿Okay? Empezamos a entrar en alarma y vemos cómo la curva empieza a bajar y luego empieza a haber una especie de elevación en esta sección. Es decir, usamos todos los recursos posibles de nuestro sistema nervioso autónomo y parece ser que vamos como aguantando, ¿no? Como un poco resistiendo esta parte. Entramos entonces en una fase nueva llamada de resistencia, que se significa es una meseta, no es una curva. En realidad es una especie de área plana en la que parece que estamos muy bien, ¿no? En este caso, enfrentamos lo que muchos organismos llamamos algo así como la resiliencia, es decir, o que muchos psicólogos llaman resiliencia, ¿no? Es decir, hay personas que pueden resistir, que pueden mantenerse, que pueden ser como, digamos, como am, muy valientes a poder avanzar a pesar del estresor y poder, digamos, como mantenerse. No sé si ustedes han visto esta película que se llamaba... em, Ay, se me fue su nombre. Esta película que trata sobre el tsunami que sucede hace algunos años, creo que en 2011, por allá en Tailandia, y que la película cuenta precisamente con estas actuaciones muy buenas de esta muchacha y una familia completa. La mujer es una médico y están de vacaciones en esta isla, por allá de Tailandia, por aquel lado, y llega el tsunami, un tsunami que fue real, y esta mujer es médico. Así que en el momento en el que llega el tsunami, evidentemente, pues el organismo de todos los implicados, entre ellos la mujer, sus tres hijos, si no me recuerdo, y su esposo, todos terminan separados gracias a que el mar entra directamente al hotel donde ellos estaban y los arrastra. Al arrastrarlos, obviamente sufren lesiones, se golpean, etcétera, y cuando ya llegan como a un cierto espacio, digamos, en el que quedan un poco como liberados del tsunami o quedan finalmente como en un espacio en el que pueden ir saliendo poco a poco, digamos, del tsunami, empiezan a pasar por todo un periplo, ¿no? de eventos que los lleva a tener pues que resistir.
¿ok? Enfrentarse a estas exigencias de un desastre natural inminente que fue prácticamente inesperado, no hubo preparación para ello, así que enfrentan con todos sus recursos. La mujer, los hijos, el esposo, todos ellos están lastimados y aún así enfrentan como con todos los recursos potenciales de su cuerpo, ¿no? Incluso la mujer en un punto se nota que hay costillas rotas, que hay incluso como algunos fragmentos incrustados incluso en su costado, que evidentemente van a empezar a mermar sus capacidades. Sin embargo, durante la película se plantea precisamente que la mujer está intentando resistir, ¿no? Vean entonces que hay un periodo en el que nuestro cuerpo saca toda su energía a través de múltiples shots de adrenalina que permiten que nuestro cuerpo parece que no siente, parece que no tenemos esta especie de dolor o no es tan intenso, ¿no? Si ustedes han pasado por accidentes realmente feos o muy graves, seguramente recordarán eso, recordarán la sensación de no me dolió en el momento, no me sentí mal, no me dolía nada, me sentía bastante bien, pero al siguiente día estaban bastante peor, ¿no? Es decir, esta meseta puede ser bastante amplia dependiendo de cuánto tiempo está el estresor presente. Hay individuos como en este caso en la película, obviamente pasan pues 2, 3 días, ¿no? En lo que la mujer tiene que resistir hasta llegar a un lugar que puede ser atendida. Nosotros resistimos 2 años, muchos de nosotros hemos resistido estos 2 años y medio para poder avanzar, ¿no? Y estar como, ay, bueno, ya tenemos la primera vacuna, luego el refuerzo, ya no sentimos tanta incertidumbre, pero nos seguimos adaptando, ¿no? A lo que viene, que es la nueva ola, las nuevas variantes, los problemas económicos, es decir, todos entramos en un periodo de resistencia bastante amplio. Y muchos de nosotros, incluyéndome yo, por ejemplo, hemos entrado en agotamiento. Si se fijan, hay un momento en el que los recursos personales ya no pueden hacerle frente a los estresores y entramos en una fase que va hacia la baja. Es decir, nuestros recursos fisiológicos ya no pueden más. Empezamos a tener insomnio, caída de pelo, problemas de apetito. No hay una sensación de descanso, de hecho hay una sensación de agotamiento, de cansancio extremo. No hay capacidad de concentración, la persona puede incluso tener fallas de memorización. Vemos que todo nuestro cuerpo puede entrar realmente en agotamiento intenso y hay ocasiones en que si el estresor no es removido del espacio o del ambiente, definitivamente los recursos van a llegar a un punto en el que la persona incluso puede fallecer por no poder enfrentar más la situación. Imagínense personas que han estado secuestradas o que están como, por ejemplo, prisioneros de guerra. Recuerden las personas que vivieron en los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Ellos pasaron por esta misma curva de enfrentar al estrés, a eventos estresantes. Entonces muchos de ellos realmente terminaban muriendo por agotamiento, ni siquiera porque no tuvieran o porque hubieran sido castigados, simplemente por estar extremadamente agotados. Así que esta se conoce entonces como el modelo de la curva del modelo de adaptación o la curva de adaptación al estrés, ¿ok? Para que ustedes lo identifiquen en su apunte. En estos 3 slides simplemente represento las diferentes condiciones que puede atravesar la persona o cuáles son como la sintomatología, ¿no? Que vamos a ver. En la fase de alarma, pues vamos a tener sobre todo mucha tensión muscular, vamos a tener estos sentidos mucho más aguzados, más listos para responder al medio. Tenemos un aumento de la frecuencia cardíaca, liberación hormonal extrema, muchísimo cortisol, muchísima adrenalina, noradrenalina. Todos los neurotransmisores posibles a nivel cerebral están trabajando al máximo porque estamos en fase de alerta, ¿no? Imagínense el momento en el que los que vivimos el terremoto del 2010 nos pasó todo esto, ¿ok? Estábamos todos angustiados, preocupados, con taquicardia, no sabemos qué iba a pasar, hubo todo un apagón en toda la ciudad, no sabíamos que sí iba a haber actos violentos, ¿no? O si iba a haber gente que llegara a tratar de robarnos o cosas así. ¿Qué íbamos a hacer si no iba a haber policías que nos atendieran, ¿no? Luego, en la fase de resistencia, evidentemente sabemos que el evento no ha terminado y nuestro cuerpo genera una resistencia, una adaptación lo más apropiado que se pueda con sus recursos. Recuerden que aquí tiene mucho que ver la edad. Por supuesto, un niño tendrá quizá una resistencia más limitada por su pequeña edad. A lo mejor físicamente más adaptable, pero cognitivamente menos resistente.
Y en el caso del adulto mayor quizá tenga un poquito más de resistencia, pero su fisiología al estar tan envejecida puede ser que no tenga esta adaptación al estrés tan rápido. Tendremos una elevación de glucosa, nuestro cuerpo está gastando energía constante porque necesita mantener muchísimas funciones activas hasta que llega la fase de agotamiento. Aquí tenemos reservas físicas y mentales totalmente agotadas. El individuo definitivamente ya no puede ni concentrarse. Tenemos una pérdida de la capacidad de respuesta y por supuesto dentro de las consecuencias de todo esto pues tendremos lo que conocemos y que estamos estudiando como el estrés crónico, incapacidad para controlar el entorno, para poder estar digamos en contacto con el entorno. Los trastornos del sueño son de las primeras cosas que dejan ver que estamos en agotamiento. La sensación de cansancio constante y obviamente lo peor de lo peor, que son las enfermedades psicosomáticas, ¿sí? Que son estas enfermedades desde las úlceras, por ejemplo, hasta los trastornos asociados con desgaste de algunos órganos internos, ¿no? Como incluso hasta los de tipo cardiovascular o renal. ¿Qué es lo que pasa con las estructuras psicofisiológicas, colegas? Pues aquí vemos la ruta tan bonita que vamos a pasar al momento de tener estrés. Vean cómo el sistema nervioso autónomo en su rama simpática se activa o manda a activar a las áreas suprarrenales para liberar cantidades estratosféricas de adrenalina y de noradrenalina. Esto, por supuesto, al ser liberado por la médula suprarrenal a través de estas sustancias o estas hormonas, terminan impactando al tálamo. O sea, es el aviso corporal hacia nuestro centro, digamos, de poder, al jefe de jefes, advirtiéndole que tenemos una situación bastante grave. La hipófisis, que es la secretaria del hipotálamo, libera entonces una hormona que es la adrenocorticotrópica, la ACTH, que son precisamente los precursores de estas adrenalinas y noradrenalinas hacia la corteza suprarrenal y se liberan precisamente estas hormonas que estamos hablando arriba, la adrenalina y la noradrenalina. Okay, estas hormonas glucocorticoides. Estas hormonas en particular son las que van a hacer toda la fiesta de nuestra resistencia al estrés. ¿Qué es lo que va a suceder con estas hormonas? También van a ir directamente a generar glucogénesis, es decir, a estar generando gasto de glucosa, de energía, precisamente para poder activar todas las funciones físicas que se ocupan en el momento. Recuerden que una situación de estrés es un miedo extremo. Y como miedo extremo se convierte entonces en una ansiedad constante. Así que esto no puede permanecer mucho tiempo. Como ven entonces, si esto se mantiene por mucho tiempo, se darán trastornos psicofisiológicos como una presión arterial alta, porque el corazón está bombeando demasiado, asma, problemas precisamente bronquiales, porque nuestra respiración es bastante frecuente, enfermedad coronaria, el corazón está trabajando tanto que llega un momento que puede alterarse. Trastornos cardíacos ya formales en las arterias también se desgastan de tanto estarse como expandiendo como licra y obviamente la mayoría de los gastroenterólogos saben esto, las úlceras pépticas o las úlceras duodenales resultan como trastornos del estrés. Vean cómo acá en el diagrama del eje hipotálamo pituitario adrenal que les acabo de explicar de este lado, pues está vinculado precisamente con el hipotálamo, la glándula hipófisis o la glándula maestra que libera la ACTH, la hormona adrenocorticotropina o adenocorticotropina, y terminan las glándulas suprarrenales por encima de los riñones, tenemos esas glándulas que terminan liberando las hermosas, digamos, sustancias que conocemos como las sustancias del estrés, la adrenalina, la noradrenalina y obviamente el cortisol que generará precisamente mucho más gasto de energía o gasto de glucosa. Vemos acá abajo como ante una situación entonces de estrés, vemos digamos, las acciones metabólicas que van a surgir desde la formación de proteínas, destrucción de las mismas proteínas, formación de glucosa, formación de grasas, la acción antiinflamatoria, la secreción gástrica, la eliminación de agua, retención de sodio y eliminación de potasio. Vean que todas estas acciones están relacionadas metabólicamente con lo que hemos visto en esta
unidad, que es precisamente el mantenimiento homeostático, ¿se acuerdan? ¿Cómo nos enferma entonces finalmente el estrés, colegas? Ya para terminar y que ustedes terminen su apunte, pues tenemos una frecuencia cardíaca y presión arterial que van a estar alteradas. En este caso, tenemos episodios repetidos de aumento de frecuencia cardíaca y esto va a producir formación de plaquetas dentro del sistema cardiovascular. ¿Esto qué significa? Significa que al estar constantemente moviéndose esta presión arterial, se pueden generar mm, placas o más bien coágulos que en su momento pueden incluso taponear parte del sistema vascular. Sobre todo si nos atenemos al siguiente punto. Si ya somos personas que tengamos un alto nivel de colesterol y placa arteriosclerótica, la cual de cualquier manera se forma cuando estamos estresados, entonces al aumentar el colesterol en sangre y aparte con el apoyo de las hormonas que acabamos de ver como la adrenalina y la noradrenalina se van a liberar ácidos grasos. Entonces la placa, que hagan de cuenta que es como sarro formado adentro de las arterias, se conjuga con estos ácidos o estas grasas y se forman coágulos. Estos coágulos en el torrente sanguíneo son peligrosísimos porque van como si fueran pequeños, pues sí, pequeños como rocas girando en medio de las arterias. Y si llegan a un lugar muy delgadito, donde la arteria es muy pequeñita, pueden llegar a taponear, o sea, ocluir las paredes de las arterias y esta arteria puede entonces terminar rompiéndose, abriéndose o desgarrándose, precisamente porque la pared no va a poder soportar esa gran piedra que está dentro, ¿no? Ese coágulo gigante que no debería estar ahí. Por otro lado, también el estrés crónico va a producir este flujo continuo que decíamos de cortisol, de tal manera que el sistema inmunológico en algún momento no puede resistir estas cantidades tan grandes de cortisol dentro del propio sistema metabólico. Así que de alguna manera el sistema de defensas llega un momento en el que ya no puede defender al organismo, está demasiado agotado y por lo tanto las infecciones y las bacterias es más fácil que ataquen al organismo. ¿Se acuerdan que les comentaba esto del cambio en la actividad eléctrica de la piel, ¿no? ¿Cómo es que afrontamos el estrés las personas? Aparentemente hay una tesis psicológica que todavía sigue por ahí perdurando en varios libros de psicología. Parece ser que las personas, incluso ya desde antes, podemos tener una tendencia a ser a personas del tipo A o del tipo B. Nuestra personalidad previo a vivir una situación de estrés nos puede poner en una condición de mayor riesgo. Las personas que tenemos, por ejemplo, personalidad de tipo A, que ya éramos antes del evento estresor, éramos muy competitivos, agresivos, siempre preocupados por el tiempo, siempre centralizando funciones, no dejando que otros hagan las cosas porque uno las hace como a uno le gustan. Entonces, es posible que estas personas con esta personalidad tengan más tendencia a sufrir estrés que aquellas con personalidad de tipo B, que son un poquito más como, digamos, mucho más tranquilos en delegar funciones, no están preocupados por ser competitivos, sino más bien como por hacer las cosas en su momento, le gusta delegar o sabe hacerlo y es un poco más tranquilo en su, digamos, cotidianidad. Así que las personas con personalidad tipo A serían mucho más tendientes al desarrollo del estrés que las personas con tipo B. Esto es lo que sigue, digamos, en la psicología bastante actual. Y finalmente, colegas, les presento muy rápidamente una comparación entre los mecanismos de afrontamiento que ahora se explican ante las personas que tienen estrés respecto a las personas respecto a los nombres que usábamos hace muchos años y que les llamábamos mecanismos de defensa, ¿no? Hoy en día hablamos de que las personas pueden utilizar mecanismos para afrontar el estrés llamado objetividad, análisis lógico, concentración, cuando antes se le conocían como el aislamiento, la racionalización o la negación. Vean que los mecanismos de defensa entonces simplemente han sido, digamos, sustituidos por palabras mucho más, digamos, cercanas a una escuela más cognitiva, más que una escuela más psicoanalítica, pero básicamente explican situaciones muy similares, ¿no? Entonces tenemos naturaleza juguetona en vez de la regresión, supresión en vez de la represión, y hay uno en particular que viene desde la escuela más cognitiva, que es la tolerancia a la ambigüedad. Todos estos, digamos, como 6 mecanismos de afrontamiento aparentemente permiten a los individuos poder lidiar mejor con el estrés o poder de alguna manera resistirlo mucho mejor o tener mejor resiliencia ante este.
¿ok? Espero que les haya servido un poquito esta pequeña presentación para que ustedes completen su apunte. Por favor, hay que subirlo a la plataforma. De preferencia hay que subirlo durante este fin de semana, chicos, para que ya quede como una evidencia para nuestro siguiente parcial, ¿ok? Y espero ya verlos la siguiente semana un poco más completa y menos así como menos tapada de la nariz para hablar normalmente, ¿ok? Nos vemos.